Mis manos, nudosas y manchadas por la harina de toda una vida, guían las suyas, todavía torpes y dubitativas. Siente la masa, Leo, no la fuerces, le susurro, y mi voz suena como el crujido de una corteza bien hecha, un sonido que he perfeccionado durante más de 50 años en este mismo obrador. Él asiente con una concentración feroz, la frente perlada de un sudor que no nace del calor del horno, sino de la pura tensión. Sus dedos, largos y acostumbrados a la fría superficie de una pantalla, intentan imitar el vaivén rítmico que los míos conocen de memoria, ese baile ancestral entre la palma de la mano y la encimera de madera gastada. Le observo luchar contra su propia impaciencia, contra el deseo moderno de que todo sea inmediato, y me pregunto qué es lo que de verdad le estoy enseñando. ¿Acaso se trata solo de mezclar harina, agua y levadura para crear algo que nos alimente? ¿O es algo más profundo, algo relacionado con encontrar un ritmo propio en el caos y aprender a confiar en un proceso que es más grande que nosotros? El obrador, la espiga dorada, es un santuario de lo tangible en un mundo cada vez más etéreo. Fue por eso que acepté la petición de su abuela. Leo había abandonado sus estudios, perdido en un laberinto de apatía y notificaciones parpadeantes. Necesita algo real, Elena. Algo que pueda tocar y transformar con sus propias manos, me suplicó ella con una preocupación en los ojos que reconocí al instante. Al principio dudé. Mi paciencia ya no es la que era, y el ritmo de la panadería es una disciplina exigente, no un pasatiempo para un chaval sin rumbo. Pero entonces le vi, con la mirada vacía, y en su desorientación reconocí un hambre que no se sacia con comida, sino con propósito. Le abrí la puerta no solo a mi negocio, sino a un universo regido por la paciencia, el calor del fuego y la honesta recompensa del trabajo bien hecho. Un mundo donde el resultado de tu esfuerzo se puede oler, tocar y compartir con los demás. Fue un desastre cómico y silencioso, una colisión entre su mundo digital y mi realidad analógica. Se movía por el pequeño espacio como un gigante torpe, chocando con los sacos de harina y mirando con desconfianza mi vieja balanza de latón, como si fuera una reliquia incomprensible. Su teléfono vibraba constantemente en su bolsillo, una llamada insistente de un universo que yo apenas alcanzo a entender. Intenté explicarle la importancia de cada ingrediente, cómo la temperatura del agua puede cambiarlo todo, cómo la harina respira y siente. Le hablé del alma de nuestro pan, de la levadura madre que vive en un tarro en la esquina más templada, un legado de mis abuelos. Él escuchaba a medias, con la mente claramente en otra parte, como quien espera que termine un anuncio para seguir con su programa. La brecha entre nosotros se me antojaba un abismo insalvable, una masa que se negaba a ligar. Le pedí que pesara la harina para nuestra primera hornada, el pan de pueblo que los vecinos vienen a buscar desde hace 50 años. Le mostré cómo hacerlo con respeto, añadiéndola poco a poco. Él, en cambio, la manejó con la brusquedad de quien no entiende su valor, derramando un buen puñado al suelo y soltando un bufido de frustración. No le reñí, simplemente le pasé una escoba y un recogedor. El respeto por el oficio empieza por no desperdiciar el fruto del campo, le dije con calma. Esa fue la primera lección, y no tenía nada que ver con la receta. Tenía que ver con el valor de las cosas, con el esfuerzo que hay detrás de cada grano de trigo. Más tarde, en un arrebato de energía mal canalizada, amasó con demasiada fuerza, ignorando mis advertencias. El resultado fue un pan duro, denso, que apenas subió en el horno. Su decepción era palpable. «No sirvo para esto», masculló. «¿Y tú? ¿Tienes un conocimiento valioso que podrías compartir con alguien que lo necesita?» Al día siguiente nos centramos en una única cosa, el amasado.
Le expliqué que no se trata de una batalla contra la masa, sino de una danza, un diálogo silencioso. Tienes que sentir cómo se transforma bajo tus manos, Leo, le dije, mientras yo trabajaba mi propia bola de masa a su lado para que pudiera imitarme. Al principio es pegajosa, caótica, parece que no tiene remedio, pero si la tratas con el ritmo adecuado, con paciencia, te responderá. Se volverá elástica, suave, se convertirá en algo vivo. Le mostré el movimiento clave, ese compás que mis abuelos me enseñaron. Empujar con la base de la palma, doblar la masa sobre sí misma y darle un cuarto de giro. Un movimiento repetitivo, casi una meditación. Mis manos se movían con la facilidad de la costumbre, mientras que las suyas parecían dos extraños descoordinados, aplicando demasiada presión en un momento y casi ninguna al siguiente, creando más un enredo que una masa. La masa se le pegaba a las manos, a la encimera, a su creciente frustración. «¡Es imposible!», exclamó al cabo de un rato, intentando sacudirse los pegotes de masa de los dedos como si fueran insectos. «Se me pega por todas partes, no puedo controlarla». Este era el primer gran muro para cualquier aprendiz, el momento en que la materia parece rebelarse y la tentación de abandonar es más fuerte. En lugar de darle la solución directamente, me detuve y le hice una pregunta. «¿Qué crees que te está pidiendo la masa ahora mismo?». Me miró confundido, como si le hubiera hablado en otro idioma. ¿Pedirme algo? Es solo masa. Todo habla, Leo. Solo hay que aprender a escuchar. Está pegajosa, quizás necesita un poco más de harina en la superficie para no adherirse. O quizás tus manos están demasiado calientes y tensas. Relájate. Respira. Le enseñé a usar la rasqueta, esa simple pieza de metal que se convirtió en su mejor aliada, una herramienta para poner orden en el caos. Decidí que era el momento de presentarle el corazón de nuestro obrador, la masa madre. Saqué el gran tarro de cristal de su rincón templado. Dentro, una mezcla burbujeante y de olor ácido, llena de vida. «Esta es sana», le dije con naturalidad. Leo arqueó una ceja incrédulo. «¿Le pones nombre a la levadura?» «No es levadura comercial, es una colonia de levaduras y bacterias salvajes. Y sí, tiene nombre. Se llamaba así mi mujer. Esta masa madre tiene más de 80 años, Leo. Pasó de mis abuelos a mis padres y luego a mí. La he cuidado cada día, incluso cuando el obrador ha estado cerrado». Abrí el tarro y le invité a oler. Arrugó la nariz. «Huele raro, un poco agrio. Huele a vida, a tiempo, a paciencia. Es el alma de nuestro pan. Sin ella solo tendríamos harina y agua. Con ella tenemos historia». Vi un destello de curiosidad en sus ojos, la primera chispa genuina de asombro. Su primera tarea diaria e ineludible se convirtió en alimentar a Ana. Cada mañana, antes de nada, tenía que retirar una parte y añadirle harina y agua frescas en proporciones exactas que le enseñé a medir con la vieja balanza de latón. Era una responsabilidad pequeña, pero de una importancia capital. Si te olvidas un día, se debilita. Si te olvidas varios, muere. Y con ella muere una parte de nuestra historia. Le expliqué con una seriedad que le hizo comprender el peso de la tarea. Un jueves, casi se olvida. Llegó tarde, corriendo, con cara de pánico. Corrió hacia el tarro y lo encontró lánguido, sin las burbujas vigorosas de siempre. El susto fue real. Ese día, creo, entendió la diferencia entre un trabajo y un compromiso. No se trataba de fichar a una hora, sino de cuidar algo que dependía enteramente de él. Alimentar a Ana se convirtió en su ancla, su primer gesto consciente del día. Con su confianza creciendo a pequeños pasos, decidimos intentar nuestro primer pan con masa madre. El proceso era más largo, más sutil y mucho más complejo. Requería pliegues suaves en lugar de un amasado vigoroso y horas de fermentación lenta a temperatura controlada.
Leo estaba fascinado por cómo la masa cobraba vida por sí sola, hinchándose lentamente bajo el paño húmedo, como si respirara. Sin embargo, nuestro primer intento no fue un éxito. El pan salió pálido, con una miga densa y un sabor demasiado ácido, casi avinagrado. La cara de Leo se ensombreció de nuevo. La derrota, después de tanto cuidado y tanta espera, le supo especialmente amarga. Cogí una rebanada, la probé y asentí lentamente. ¿Ves? Nos vuelve a hablar. Nos dice que fermentó demasiado tiempo a una temperatura demasiado alta. No es un fracaso, Leo. Es información. La próxima vez la escucharemos. Mejor y ajustaremos el proceso. Para reconstruir su moral, dejamos la masa madre en paz por unos días y nos concentramos en panes más sencillos y agradecidos de resultados más inmediatos. Hicimos focaccias, cubriéndolas generosamente con aceite de oliva, romero fresco del patio y sal gorda. Ver cómo sus dedos creaban los hoyuelos característicos en la masa y cómo ésta se hinchaba dorada y perfecta en el horno le devolvió la sonrisa. Hicimos panecillos de leche, suaves y tiernos, cuyo aroma dulce llenaba todo el local. Eran victorias pequeñas pero tangibles, necesarias para su espíritu impaciente. Podía ver los resultados de su trabajo en menos de una hora, y eso calmaba su necesidad de inmediatez. Empezó a dejar el móvil en una estantería al entrar, sin que yo tuviera que decirle nada. Y lo más importante, empezó a hacer preguntas. ¿Por qué esta harina necesita más agua? ¿Qué pasaría si añadimos semillas de amapola? Mientras formábamos unas hogazas, el olor a levadura me transportó a los primeros años con mi Ana. Ella tenía las manos delicadas, perfectas para los panes dulces y la bollería, mientras que yo tenía la fuerza para las masas más duras. Éramos un equipo perfecto, moviéndonos en este mismo espacio. Se lo conté a Leo, sin dramatismo, solo como un hecho de mi vida. A ella le encantaba el olor del pan recién hecho por la mañana. Decía que era el olor de un hogar, la prueba de que todo estaba bien. Leo no dijo nada, pero me escuchó con una atención nueva, profunda. Creo que fue la primera vez que vio la panadería no como un negocio o un lugar de trabajo, sino como el escenario de una vida, de una historia de amor amasada día a día. Empezaba a comprender que entre estas paredes no solo hacíamos pan, sino que custodiábamos recuerdos y construíamos futuro. La paciencia seguía siendo la lección más difícil. Leo quería ver resultados, quería dominar la técnica de inmediato. ¿Cuándo podré hacer un pan como el tuyo?, me preguntaba a menudo, con una mezcla de admiración y frustración. Y yo siempre le daba la misma respuesta, una que a mí me dio mi padre: cuando dejes de pensar en el resultado y te enamores del proceso. Le expliqué que cada masa es diferente, que la harina cambia con la estación, que la humedad del aire afecta a la fermentación de maneras impredecibles. No hay una fórmula mágica, solo hay observación, sensibilidad y experiencia. Es un conocimiento que se acumula en las yemas de los dedos, no en un libro de recetas o en un tutorial de internet. Él suspiraba, frustrado por una verdad tan poco concreta. Su mundo era digital, binario. El mío era analógico, orgánico y lleno de matices. Un día, un cliente habitual, el señor Ramón, que me conoce desde que yo era un crío, entró y vio a Leo trabajando con la pala de hornear. «Vaya, Alfonso, ya tienes sucesor», dijo con una sonrisa amable. Leo se sonrojó hasta las orejas y casi deja caer una hogaza que estaba sacando del horno. Vi en su cara una mezcla de orgullo y ser visto por la comunidad como parte de la panadería, como el continuador de algo, le confirió una identidad que no esperaba y que, claramente, le abrumaba y le gustaba a partes iguales. Después de que el cliente se fuera, se quedó en silencio un buen rato, limpiando la encimera. «La gente de aquí te quiere mucho, ¿verdad?», me dijo en voz baja. «Quieren al pan», respondí yo.
Y al panadero que lleva dándoles de comer desde que eran niños, añadió él, por primera vez, mirándome directamente a los ojos. Comenzó a desarrollar una sensibilidad especial, casi un sexto sentido para la masa. Un día, mientras preparábamos la primera tanda, la tocó y dijo sin dudar: «Hoy está más seca, ¿verdad? Ha hecho mucho viento estos días y se nota en el aire». Me quedé impresionado. Había empezado a notar las sutilezas, a conectar el mundo de fuera con el microcosmos de nuestro obrador. Le enseñé a sentir la tensión de la masa al formarla, a saber cuándo ha desarrollado suficiente fuerza, solo con un ligero toque. Le mostré cómo escuchar el sonido hueco que hace una hogaza bien cocida cuando la golpeas por debajo con los nudillos, un sonido que es música para un panadero. Estaba dejando de ser un simple ejecutor de instrucciones para convertirse en un artesano que dialoga con su materia prima. Su torpeza inicial se estaba transformando en un movimiento deliberado. Había llegado el momento de enfrentarse al corazón de la panadería, a la bestia de ladrillo y fuego que nos daba el pan de cada día. Nuestro horno de leña es un ser vivo, temperamental, que no entiende de termostatos ni de temporizadores. Su lenguaje es el del crepitar de la madera, el color de la llama y el calor que irradia en oleadas. Le enseñé a Leo a leerlo, a interpretar el blanco incandescente de los ladrillos que indicaba la temperatura perfecta, a saber por el olor del aire cuándo era el momento de meter las palas. Al principio, le tenía un respeto que rayaba en el miedo. El calor sofocante le hacía retroceder y sus movimientos con la larga pala de madera eran torpes y vacilantes. Pero insistí, porque dominar el horno no es solo el último paso de la receta, es el acto de fe final, donde entregas tu trabajo al poder transformador del fuego, confiando en que te lo devolverá convertido en oro. Empezamos a hornear juntos el pan de pueblo, la receta que ha sido el pilar de la espiga dorada durante generaciones. Mientras sus manos, ahora más ágiles, daban forma a las grandes hogazas redondas, yo le iba desgranando las historias que cada una de ellas contenía. Le conté cómo ese mismo pan había celebrado bodas y bautizos, cómo había sido el consuelo silencioso en velatorios y funerales. Le hablé de la vez que horneamos sin descanso durante una gran nevada para que a ningún vecino le faltara su sustento. El pan dejó de ser para él una simple mezcla de ingredientes para convertirse en el hilo invisible que tejía la vida de nuestra comunidad. Comprendió que ser panadero no consistía solo en vender un producto, sino en ser custodio de los rituales, en ofrecer un pedazo de normalidad y calor en los momentos más importantes de la vida de la gente. Un martes, con la primera luz del alba filtrándose por la ventana enharinada, ocurrió lo inevitable. Un momento de distracción, un cálculo erróneo con la cantidad de leña y el inconfundible y agrio olor a quemado lo invadió todo. Leo abrió la portezuela del horno y una nube de humo negro se escapó, revelando una escena desoladora. Toda la hornada, el trabajo de horas, convertida en carbón. Sacó las hogazas negras y humeantes con la pala, depositándolas en la mesa como si fueran cadáveres. Su rostro era un poema de horror y vergüenza. Se quedó mirándolas, con los hombros hundidos, y vi cómo la frustración le empañaba los ojos. «Lo siento, Elena, lo siento mucho», musitó, con la voz quebrada, esperando una reprimenda que sabía que merecía. El silencio en la panadería era denso, pesado, roto solo por el crepitar moribundo del fuego. En lugar de enfadarme, me acerqué a la mesa, cogí uno de aquellos panes carbonizados y lo sopesé en mi mano. Era ligero como una cáscara vacía. «En la Nochebuena de 1983, le dije con calma, rompiendo la tensión, a mí se me quemó todo el pedido de la noche, absolutamente todo. Pensé que era el fin del mundo, que tendría que cerrar». Me miró con los ojos muy abiertos, incapaz de imaginarme cometiendo un error de tal magnitud. «¿Y qué hiciste?», preguntó en un susurro.
Lloré un buen rato, limpié la ceniza del horno y volví a empezar desde cero, sabiendo que no llegaría a tiempo para todos. Ser un buen panadero no significa no quemar nunca el pan, Leo. Significa saber cómo limpiar el desastre, aprender del error y tener el coraje de volver a encender el fuego. Aquella lección, nacida de las cenizas de un fracaso, valía más que 1000 hornadas perfectas. A partir de ese día, algo cambió en él de una forma fundamental. El miedo a equivocarse, esa tensión que le mantenía los músculos agarrotados y la mente alerta, se disipó como el humo de aquella hornada fallida. Sus movimientos ganaron en fluidez y confianza. Empezó a moverse por el obrador con una soltura nueva, como si el espacio por fin se hubiera amoldado a él, o él al espacio. Comenzó a tararear canciones de la radio mientras amasaba, llenando el silencio que se había instalado desde la muerte de Manuel. La panadería volvió a tener una banda sonora, aunque fuera desafinada, en la seguridad que le dio saber que un error no era el final. Encontró la libertad para ser él mismo, para empezar a disfrutar del proceso sin la angustia del resultado. El aprendiz empezaba a bailar a su propio ritmo. Una mañana, mientras preparábamos una masa básica, me sorprendió. Elena, ¿y si le añadiéramos nueces y un poco de miel? Creo que el dulzor y el toque crujiente le irían muy bien a la acidez de la masa madre. Me quedé mirándole. Yo era una mujer de tradiciones, fiel a las recetas que habían funcionado durante 50 años. La innovación no era mi fuerte, pero en sus ojos vi una chispa de entusiasmo creativo, una curiosidad genuina que no quise apagar. Era la primera vez que no se limitaba a seguir mis instrucciones, sino que proponía, que creaba. Era su primer paso para encontrar su propia voz como artesano. Asentí lentamente. De acuerdo, chaval. Enséñame qué tienes en mente. Le dejé tomar la iniciativa, observando cómo calculaba las proporciones, cómo integraba los nuevos ingredientes con un cuidado que me llenó de un silencioso orgullo. El pan de nueces y miel fue un éxito inmediato y rotundo. Su corteza, de un color caramelo oscuro, y su miga tierna salpicada de trozos de nuez, conquistaron a los clientes más escépticos. La señora Carmen, nuestra vecina más crítica, compró una hogaza con recelo y volvió a la media hora a por otra. Elena, tienes que decirle al muchacho que esta idea ha sido de genio, me dijo, dándole a Leo una palmada en el brazo. Él se sonrojó, intentando disimular una sonrisa que le ocupaba toda la cara. Aquel elogio, venido del mundo real, de la gente que se iba a comer su creación, fue la validación definitiva que necesitaba. Esa tarde le vi mirar el mostrador lleno de sus panes con una nueva luz en los ojos. Ya no era solo mi panadería, empezaba a ser también un poco suya. Su transformación iba más allá de sus habilidades. Físicamente era otra persona. Sus hombros, antes caídos sobre una pantalla, ahora estaban rectos y fuertes. Sus brazos, antes delgados, habían ganado la musculatura fibrosa del amasado diario. La harina parecía haberse instalado de forma permanente en sus cejas y en los pliegues de su ropa. Su abuela vino un día a por el pan y se quedó mirándole desde la puerta sin decir nada, con los ojos llenos de lágrimas de pura emoción. «Me has devuelto a mi nieto, Elena», me susurró al oído mientras le cobraba. Yo negué con la cabeza, observando a Leo explicarle a un cliente cómo conservar mejor el pan de masa. «Madre, yo no he hecho nada», le respondí. «Ha sido el pan. Le ha dado un ritmo, un propósito, algo real que crear con sus propias manos». Un viernes por la tarde, mientras limpiábamos para cerrar, su teléfono sonó. Era uno de sus antiguos amigos. Leo se secó las manos en el delantal, descolgó y su voz sonó clara y firme, sin rastro de duda. «No, tío, esta noche no puedo. Mañana hay que madrugar mucho para encender el horno y preparar las masas. Si queréis, pasaos por la mañana y os invito a un
Croissant. Colgó y, sin darle más importancia, siguió barriendo la harina del suelo. En ese simple gesto, en esa elección tranquila y consciente de su nueva responsabilidad sobre su antigua vida de ocio, comprendí que el cambio era completo y profundo. Había encontrado algo que valoraba más que una noche de fiesta. Había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar olía a levadura, a trabajo y a pan recién hecho. Llegó el día en que decidimos volver a enfrentarnos al pan de masa madre de alta hidratación, esa bestia indomable que requiere una delicadeza y una precisión extremas. Nos movíamos en un silencio cómplice, una coreografía aprendida a base de madrugadas compartidas. Yo pesaba la harina, él preparaba la sal y el agua. Habíamos llegado a un punto en el que nuestras manos parecían pensar al unísono, en el que una simple mirada bastaba para saber si la masa necesitaba un pliegue más o un minuto extra de reposo. En ese momento sentí una profunda paz. La panadería ya no era el eco de una ausencia, sino el escenario de una presencia nueva y vibrante. Estaba transmitiendo el legado de mi familia, el trabajo de toda mi vida, y sentía que por fin había encontrado la tierra fértil donde esa semilla podía no solo arraigar, sino florecer de una manera que jamás hubiera imaginado. Estábamos a punto de añadir el agua, el momento más crítico en una masa tan húmeda, cuando Leo, de repente, detuvo mi mano con una suavidad inesperada. «Espera un momento, Elena», dijo, y en su voz había una nota de vacilación, pero también de firmeza. Sacó su teléfono del bolsillo y mi corazón se encogió por un instante, un reflejo condicionado de sus primeros días. Pero no se puso a mirar redes sociales. Abrió una aplicación de notas y me mostró una serie de cálculos. «He estado leyendo sobre la temperatura base», explicó, con los ojos brillantes de excitación. «Es una fórmula. Si mides la temperatura de la harina y la del obrador, puedes calcular la temperatura exacta que necesita el agua para que la masa alcance los 24 grados perfectos para la fermentación. Ni un grado más, ni uno menos». Mi primer impulso fue decirle que se dejara de tonterías. 50 años llevaba yo haciendo pan, y mis manos, solo mis manos, eran el único termómetro que necesitaba. Sabía por el tacto, por la sensación del agua en mi piel, cuando estaba demasiado fría o demasiado caliente. Era un conocimiento visceral, una sabiduría que no se podía escribir en una fórmula matemática. ¿Qué me iba a enseñar a mí un chaval con una aplicación? Estuve a punto de decírselo, de cortar de raíz esa idea que me parecía una herejía, una intromisión de la fría lógica digital en el alma de mi oficio. Abrí la boca para corregirle, para recordarle que el pan se siente, no se calcula. Pero entonces me detuve. Vi la seriedad en su rostro, la pasión genuina de quien ha encontrado una pieza del puzzle que yo ni siquiera sabía que existía. Y callé. «De acuerdo», dije finalmente, y mi propia voz me sonó extraña, como si viniera de lejos. «Muéstrame cómo funciona». Lo que siguió fue un ritual insólito para mí. Sacó un pequeño termómetro digital que había comprado y midió la temperatura del saco de harina. Luego, la del aire del obrador. Anotó los números en su teléfono, hizo un cálculo rápido y me dijo: «Necesitamos el agua a exactamente 18,7 grados». Me pareció una precisión absurda, casi ridícula. Yo siempre la usaba fresca, una medida totalmente subjetiva. Con una paciencia infinita, mezcló agua fría y un chorrito de agua caliente del grifo, midiendo la temperatura una y otra vez, hasta que el termómetro marcó la cifra exacta. Observé todo el proceso en silencio, sintiéndome una extraña en mi propia casa, una espectadora de un método que no entendía pero que, por alguna razón, me negaba a sabotear. Una vez la masa estuvo en su cuenco para la primera fermentación, no pude evitar sentir una punzada de inquietud. La tocaba y se sentía correcta.
demasiado correcta. Había No. en ella la ligera variabilidad a la que yo estaba acostumbrada, esas pequeñas imperfecciones que me indicaban cómo iba a comportarse. Era una masa de libro, una masa teóricamente perfecta, y eso me ponía nerviosa. Durante las siguientes horas, mientras realizábamos los pliegues, observé cómo se comportaba. El desarrollo del gluten era uniforme. La subida era constante y predecible. No había sorpresas, ni para bien ni para mal. Era como si su fórmula hubiera domado a la masa, quitándole parte de su carácter salvaje, de su personalidad. ¿Habrá funcionado?, me preguntaba. La duda se instaló en mí, y la espera hasta el día siguiente para hornearla se me hizo más larga que nunca. Al día siguiente, al sacar el pan del horno, un silencio asombrado se apoderó de la panadería. Las hogazas no solo habían subido, habían explotado. Tenían una oreja, esa cresta crujiente que se forma en el corte, más pronunciada y audaz de lo que yo había conseguido en años. La corteza estaba llena de ampollas, señal de una fermentación perfecta, y lucía un color caoba profundo y uniforme que hablaba de una caramelización ideal de los azúcares. Eran, objetivamente, los panes más espectaculares que habían salido de mi horno en mucho tiempo. Leo los miraba con la boca abierta, una mezcla de alivio y orgullo infantil en su rostro. Yo, por mi parte, no podía apartar los ojos de ellos. Eran mis panes, hechos con mi receta y mi masa madre, pero a la vez eran algo nuevo, algo que había sido elevado a un nivel superior gracias a una idea que no era mía. Esperé a que se enfriara lo justo, ese tiempo insoportable que un panadero debe respetar, y lo abrí con el cuchillo de sierra. El sonido de la corteza al romperse fue una promesa de perfección, un crujido seco y sonoro. Y la miga era una obra de arte. Los alvéolos eran grandes, irregulares, brillantes como el nácar, la estructura abierta y etérea que todo panadero sueña con conseguir. Corté una rebanada fina y la probé, sin aceite, ni nada que pudiera enmascarar su sabor. La acidez de la masa madre estaba perfectamente equilibrada. El sabor a cereal era profundo y complejo. No solo estaba bien, estaba, de alguna manera que me costaba admitir, mejor, más consistente, más fiable, más perfecto. La precisión de Leo había eliminado el factor suerte, llevando mi intuición a su máxima expresión. Levanté la vista y le miré. Ya no veía al muchacho perdido que había llegado a mi puerta, ni siquiera al aprendiz aplicado que había estado formando. Veía a un panadero, un artesano que no solo había aprendido a respetar la tradición, sino que se había atrevido a enriquecerla con las herramientas de su propio mundo. Dejé la rebanada de pan en la mesa y le puse una mano en el hombro. «Nos has enseñado algo nuevo hoy, Leo», dije, y las palabras salieron de mi corazón con una sinceridad absoluta. A mí y a Manuela. En ese instante comprendí que el legado no era una calle de sentido único. Yo le había dado unas raíces, pero él le estaba dando unas alas para volar más alto de lo que yo jamás había soñado. El conocimiento no era una vasija que yo llenaba, sino un fuego que ahora alimentábamos entre los dos. Llegó el lunes siguiente, una mañana fresca con olor a tierra mojada. Entré en el obrador y en lugar de empezar nuestra rutina habitual, me serví una taza de café y me senté en el viejo taburete de la esquina, el que Manuel usaba para hacer las cuentas. Leo me miró, extrañado, esperando mis primeras instrucciones. Le sostuve la mirada y le dije con una calma que no sentía del todo: «Hoy el obrador es tuyo, desde el primer gramo de harina hasta el último pan que salga del horno. Yo solo voy a mirar». Vi el pánico asomar a sus ojos durante un segundo, una oleada de duda que le hizo palidecer, pero luego respiró hondo, se irguió, y vi cómo la determinación se asentaba en su rostro. Asintió lentamente, se ató el delantal con un gesto firme y se volvió hacia los sacos de harina. La función, su primera
Función en solitario estaba a punto de comenzar. Observé en silencio cómo se movía por el espacio que ahora dominaba por completo. No era una imitación de mis gestos, era su propia sinfonía, una fusión de lo que yo le había enseñado y lo que él había descubierto. Sacó su termómetro digital y su teléfono para calcular la temperatura del agua con esa precisión milimétrica que ya era su firma, pero luego alimentó a Manuela con el cariño reverencial de un viejo artesano, susurrándole palabras que yo no alcanzaba a oír. Pesó los ingredientes con una eficacia metódica, pero al mezclar la masa cerró los ojos por un instante, sintiéndola, escuchándola tal y como yo le había insistido tantas veces. Estaba presenciando el nacimiento de algo nuevo, una tradición que no se limitaba a repetirse, sino que respiraba, se adaptaba y crecía, incorporando lo mejor de dos mundos que parecían irreconciliables. Y en esa fusión encontré una belleza que me dejó sin aliento. Sus manos, que una vez lucharon contra la masa como si fuera un enemigo pegajoso, ahora danzaban sobre ella con una autoridad innata. El amasado era rítmico, poderoso, pero no forzado, un diálogo fluido entre el hombre y la materia. Realizó los pliegues con la delicadeza de un cirujano, sabiendo por el tacto cuándo la red de gluten había alcanzado la tensión perfecta. Durante las largas horas de fermentación no mostró ni un ápice de la antigua impaciencia. Se dedicó a limpiar, a organizar los utensilios, a preparar las cestas de fermentación, moviéndose con un propósito sereno, dueño de su tiempo y de su oficio. Sentada en mi rincón, sentí como una paz profunda me invadía. El legado no estaba solo en las recetas o en la masa madre, estaba en ese ritmo, en esa paciencia conquistada, en la transformación de un muchacho perdido en un hombre centrado y creador. Llegó el momento de la verdad, el enfrentamiento con el horno de leña. Le vi alimentar el fuego, leer las llamas, esperar con una calma profesional a vino cinto, que los ladrillos alcanzaran ese blanco incandescente que anuncia la temperatura perfecta. No había miedo en sus movimientos, solo un respeto profundo. Manejó la larga pala de madera con una soltura que desmentía sus pocos meses de experiencia, deslizando las hogazas formadas sobre la piedra ardiente con un golpe de muñeca seco y preciso. Cerró la pesada puerta de hierro y el obrador quedó en un silencio expectante, solo roto por el crepitar del fuego. En ese instante recordé su primer desastre, el humo, las hogazas carbonizadas y su rostro desolado, y al comparar aquella imagen con el hombre seguro que tenía delante, supe que mi trabajo aquí, el más importante de mi vida, ya estaba hecho. Cuando abrió la puerta del horno, una oleada de calor y un aroma celestial inundaron el local. El aroma del triunfo. Los panes que sacó con la pala eran sencillamente perfectos. La corteza, de un color acaramelado y profundo, estaba cubierta de esas preciosas ampollas que delatan una fermentación lenta y bien controlada. Cada hogaza lucía una oreja insolente y crujiente, la firma de un horneado magistral. Eran la encarnación de todo nuestro trabajo, la prueba tangible de que el conocimiento había echado raíces, había florecido y había dado el fruto más hermoso. Eran el pan de mis abuelos, el pan de Manuel y mío, pero también y sobre todo eran el pan de Leo, un pan que llevaba impreso su carácter, su precisión, su alma renovada. Y yo sentí el orgullo más puro y luminoso que una persona puede sentir. Se volvió hacia mí, con la cara manchada de harina y los ojos brillantes de un cansancio feliz. Dejó la pala, cogió la mejor hogaza, la partió con cuidado y sin decir una palabra me ofreció el primer trozo, el corazón caliente del pan. Mientras lo aceptaba, mis ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una gratitud inmensa. Gracias, Manuel, por haberme dejado este lugar. Y gracias, vida,
por haberme enviado a este muchacho que, buscando un propósito, me devolvió a mí la esperanza. Él no solo aprendió a hacer pan, me enseñó que un legado no es algo que se guarda bajo llave, sino algo que se entrega para que siga creciendo, para que alimente a nuevas generaciones de una forma que nunca hubiéramos imaginado. Comparte si alguna vez has transmitido o recibido un legado así.